Muy buenas. Hoy vamos a explicar una teoría que nos va a servir para entender el comportamiento de los gases, incluso de explicar las propiedades del resto de los estados de agregación. Estoy hablando de la teoría cinética de los gases. Os muestro en pantalla un gas encerrado en un volumen, ¿vale? Y mostramos cómo este gas está formado por pequeñas partículas en continuo movimiento, que chocan, etc. Bueno, pues estas consideraciones están incluidas en la teoría cinética de los gases, pero han necesitado el paso del tiempo para poder ser aceptadas en la sociedad, en la comunidad científica. Y es una consideración muy antigua. Así pues, tenemos que retroceder en el tiempo hasta aquellos filósofos griegos que empezaron a pensar que la materia debía estar formada por átomos. Vamos a ver. Aquí tenemos una pequeña cronología con una serie de acontecimientos, de hechos científicos que han ayudado a construir conocimiento y a terminar por facilitar la elaboración de la teoría cinética de los gases. Así pues, como ya he dicho, hace falta retroceder bastante hasta el siglo V a.C. para encontrarnos a un filósofo matemático denominado Demócrito, quien fue el primero en considerar la materia como autocreada. Negó a Dios y consideró que la materia debía estar formada por partículas indivisibles. Esto quiere decir átomos. En griego, átomo quiere decir indivisible, imperceptibles, homogéneos. Pero un contemporáneo a él, el filósofo griego Empédocles, dijo, no, la materia debía estar formada por los 4 elementos de la naturaleza, es decir, por tierra, aire, agua y fuego. ¿Cuál creéis que tuvo más peso y perduró a lo largo de los siglos? Bueno, pues resulta que un tal Aristóteles, otro filósofo de gran peso, dijo, no, la materia no podía estar formada por átomos, debía estar formada por los 4 elementos de la naturaleza que dijo Empédocles. Y así pues, esta teoría del universo no formada por átomos fue la que perduró durante muchísimos siglos y la que tuvo especial fuerza en la época medieval. Pero bueno, esto no quiere decir que los estudios sobre los gases no se sucedieran. Es verdad que tuvimos que esperar hasta la época moderna para que sucedieran los primeros estudios sobre este estado de agregación. Podemos rescatar de la historia a Boyle y Mariotte, que fueron los primeros en darse cuenta en los efectos que la presión tenía sobre el volumen de un gas cuando éste se encontraba a temperatura constante. ¿De acuerdo? La ley de Boyle y Mariotte. Una ley de gas ideal. En aquella época, en 1687, un tal Newton fue la persona que cambió el paradigma de entonces. El miedo, la religión, las supersticiones estaban empezando a dejarse a un lado para dar paso a la razón. Y recordemos que con Newton fue la persona que demostró que las leyes de movimiento que gobiernan en el planeta Tierra, es decir, a nuestro alrededor, son exactamente las mismas que las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes. Un poco más tarde, ya en el siglo XVIII, un tal Bernoulli rescataría los pensamientos de Demócrito y empezaría a elaborar un primer modelo cinético de los gases, considerando a estos formada por pequeñas partículas en movimiento y en continuo choque. Pero, claro, en aquella época era difícil aceptarla, por lo que esta teoría, este modelo, tuvo que esperar más de 100 años. Bueno, aún así, otros estudios sobre los gases, incluso sobre las reacciones químicas, siguieron aportando conocimientos y ayudaron a que finalmente
la teoría cinética de los gases se consolidara. Recordemos que un tal Lavoisier formuló su ley sobre la conservación de la masa, un tal Proust formuló su ley sobre las proporciones definidas, es decir, hablaba de que aquellas combinaciones de dos o más átomos, para formar un mismo compuesto, debían hacerlo siempre en la misma proporción. Pero también seguían sucediéndose los estudios sobre los gases. Charles y Gay-Lussac fueron los siguientes en elaborar más leyes sobre los gases ideales. Por un lado, Charles estudiaría los efectos que tiene la temperatura sobre el volumen de un gas cuando éste se encontraba a presión constante, concluyendo que ambas magnitudes, tanto volumen como temperatura, guardaban una relación directamente proporcional. Y por otro lado, Gay-Lussac estudiaría los efectos que tiene la temperatura sobre la presión de un gas y acabaría concluyendo que ambas magnitudes también guardaban una relación directamente proporcional. Bueno, pues estas leyes sobre las reacciones químicas y estas leyes sobre los gases ideales hicieron pensar a Dalton y elaborar una teoría que pudiera explicar todas estas leyes. Dalton, ya estamos en el siglo XIX, por allá de 1800, a principios de 1800, Dalton elaboró una teoría atómica que se basaba en las ideas de Demócrito, es decir, consideraría a la materia formada por átomos. Vamos a ver este esquema. Dalton, con su teoría atómica, decía que la materia debía estar formada por pequeñas partículas indestructibles e indivisibles. Fake. A día de hoy sabemos que los átomos están formados a su vez por partículas aún más pequeñas. Otro postulado de su modelo atómico decía que los átomos de un mismo elemento debían presentar las mismas propiedades, la misma masa, la misma forma, el mismo tamaño. Pero a día de hoy sabemos que un mismo elemento puede presentar átomos que pesan diferente. ¿Y cómo se llamaban esos elementos? Isótopos. ¿Vale? El siguiente postulado de esta teoría atómica decía que los átomos distintos, de elementos distintos, debían tener, lógicamente, propiedades diferentes. Y por último, hablaba de las combinaciones entre los átomos, diciendo que solo los átomos distintos podían combinarse para formar compuestos. Otro fake. A día de hoy sabemos que elementos iguales, del mismo tipo, pueden formar compuestos también. Si no, ¿cómo se llama el elemento que respiramos del aire? El oxígeno, O2, molécula de O2. Así pues, ya tenemos el modelo atómico de Dalton. Además de su teoría atómica, también elaboró más leyes sobre los gases, como la ley de las presiones parciales, e incluso elaboró una ley sobre las reacciones químicas, como la ley de las proporciones múltiples. Poco tiempo después, un tal Clapeyron formularía la ecuación de estado del gas ideal. Esa fórmula que tanto nos hemos aprendido, la de P por V igual a nRT. Bueno, pues Clapeyron formuló esa ecuación de estado de gas ideal. Pero avancemos un poquito más en la historia porque hasta 1850 fueron pocos los científicos que expresaron puntos de vista favorables a la teoría de átomos moviéndose libremente, ni siquiera en los gases, sino que consideraban que vibraban alrededor de posiciones fijas, captados en un medio compuesto de calórico o éter. Pero la nueva teoría cinética se establecería rápidamente con bases firmes en la tan esperada década de nuestro estudio. Es decir, entre 1850 y 1860, un tal Clausius y un tal Maxwell por fin elaborarían la teoría cinética de los gases ideales. ¿Y qué decía la teoría cinética de los gases, según estos científicos? Bueno, los gases debían estar formados por diminutas partículas puntuales. Nos acordamos de la simulación que os he puesto al principio del vídeo. La teoría cinética incluía entre sus postulados lo siguiente, que los gases debían estar formados o compuestos por
diminutas partículas puntuales. Aquí los hemos representado como puntos. Bueno, quizás como esferas, ¿vale? Pero como partículas puntuales con un volumen despreciable en comparación a todo el volumen del recipiente. Y además estas partículas debían estar en continuo movimiento. Otro postulado de la teoría cinética establecía que estas partículas son esferas perfectamente elásticas. ¿Y qué quería decir eso? Que durante un choque debían conservar en promedio su energía. Además, establece que las fuerzas entre las moléculas debían ser despreciables. Sabemos que los átomos tienen masa y ya por el hecho de tener masa deberían existir interacciones entre los átomos. Sin embargo, el modelo de gas ideal va a establecer que estas partículas no presentan ninguna interacción, ninguna fuerza, salvo el propio choque que se produzca entre ellas. Así, las fuerzas entre las moléculas las vamos a considerar despreciables, exceptuando el choque. Además, estas partículas debían moverse de forma aleatoria, como podemos ver, con diferentes velocidades cada una, pero con una velocidad promedio que no debería cambiar con el tiempo. La energía cinética promedio de las moléculas debía ser proporcional a la temperatura, es decir, cuanto más rápidas se movieran, el gas debía tener una mayor temperatura. Y por último, estas magnitudes de estas velocidades moleculares podían cambiar constantemente solo como consecuencia de los choques y por lo tanto tomar valores entre 0 y una velocidad máxima que no podía exceder la velocidad de la luz. Bueno, pues de esta manera acabamos de definir la teoría cinética de los gases y con esto la caracterización del gas ideal. Pero deberíamos preguntarnos por qué surgió la necesidad de crear un modelo hipotético de gas ideal. Bueno, pues sencillamente porque idealizar este estado de la materia permitiría reducir los problemas al mínimo, con la intención de dar explicación al comportamiento de los gases. Si no, ¿de qué otra manera sería posible describir el movimiento inobservable de partículas inobservables? Bueno, ¿y de qué problemas estamos hablando? Lógicamente los problemas empiezan a surgir del simple hecho de estar trabajando con partículas que tienen masa. Así pues, mejor que no interactúen. Y además, sabemos que las partículas tienen volumen, pero la ecuación de los gases no lo contempla. Así que mejor hacerlas puntuales. Además sabemos que se mueven, pero es más sencillo si definimos velocidades constantes y que unas chocan con otras, por lo que deberíamos establecer que lo hacen de manera elástica. Y así se reducen tremendamente las cosas. Pero como digo, aunque el modelo de gas ideal habla de un gas hipotético que no existe en la naturaleza, sí podemos encontrarlo de manera aproximada en gases monoatómicos que se encuentran a densidades bajas o bien a temperaturas muy altas. Porque a temperaturas muy altas y a densidades muy bajas podemos considerar despreciables las interacciones entre las partículas. Y solo si nos salimos de estas condiciones de presión y temperatura, la presencia de fuerzas o de interacciones entre las partículas empiezan a ser importantes y las leyes de los gases no se cumplen estrictamente. Así pues, un tal Van der Waals consideró estas interacciones, consideró el volumen propio de las moléculas o de los gases para establecer una ecuación de estado modificada que la que planteó Clapeyron, muy útil para poder determinar variables como la presión del gas real, el volumen o la temperatura, en determinadas condiciones ya reales. Así pues, es importante finalizar diciendo que esta teoría cinética de los gases, que permite explicar el comportamiento de este estado de agregación, también permite explicar el comportamiento del resto de estados de agregación, sin más que considerar pues todos esos aspectos que se plantean en la teoría cinética de los gases. Para poder hablar del resto de estados de la materia, simplemente tenemos que
hablar de que la materia está formada por partículas materiales separadas entre sí, átomos, moléculas, que estas partículas se encuentran en movimiento y que dependiendo del estado de agregación que tengamos, este movimiento será más libre o más restringido. Pero cuando queramos hablar de la teoría cinética molecular, deberemos considerar este factor, el factor de movimiento. Las partículas se podrán mover en modo de vibración, rotación y traslación, pero no todos estos movimientos se van a producir libremente en todos los estados de agregación. ¿Cómo es posible esto? Bueno, el otro aspecto que considera la teoría cinética molecular son las fuerzas que aparecen entre las partículas, fuerzas de atracción y de repulsión. Bueno, pues cuando las fuerzas de atracción son muy intensas, tal y como aparecen en el estado sólido, serán las que ocasionen que el movimiento de las partículas sea más restringido. Pues vamos a verlo en esta simulación. Aquí tenemos, por ejemplo, agua a menos 127. Solo vemos moléculas de agua vibrando. Poseen posiciones fijas, no se trasladan. Pero ¿qué ocurre si calentamos el agua y lo pasamos a estado líquido? Bueno, pues en estado líquido ya podemos ver un movimiento más libre de rotación, de vibración, incluso se traslada. ¿De acuerdo? Hemos pasado de estado sólido a estado líquido, que hemos denominado fusión, cuyo punto de fusión es el de 0 grados. Mirad qué ocurre cuando aumentamos un poquito la temperatura. Bueno, pues como hemos dicho, la teoría cinética molecular de la materia en el estado líquido también presenta fuerzas intensas que dan cierta libertad de movimiento, ¿vale? Bueno, pues resulta que sin llegar a los 100 grados centígrados, que sería la temperatura en la que el agua se pasaría a estado gaseoso, pues resulta que sin llegar a esa temperatura, alguna de las moléculas de la superficie son capaces de liberarse de esas fuerzas de atracción y escapar a estado gaseoso. Vamos a aumentar un poquito la temperatura sin llegar a los 100 grados. Ya veréis como alguna es capaz de liberarse simplemente porque no están tan unidas como lo están el resto de moléculas de agua en el interior. Mirad, sin producirse la ebullición, sin producirse la evaporación, es decir, el cambio de líquido a gas, en la superficie sí que se produce lo que denominamos vaporización, es decir, un cambio de estado líquido a gas, simplemente porque estas moléculas de la superficie no están tan fuertemente unidas y pueden liberarse. ¿Y qué ocurre cuando llegamos a los 100 grados y lo superamos? Que lo que tenemos ya es gas, libertad de movimiento, apenas hay fuerzas de atracción, rotan, vibran y se trasladan libremente. Hemos pasado de estado líquido a gas, cuyo proceso se denomina evaporación. ¿Vale? Bueno, pues la teoría cinética molecular de la materia, con sus postulados, estableciendo que la materia está formada por átomos, presentan movimiento constante, fuerzas, nos ha permitido explicar las propiedades de los gases, de los líquidos y los sólidos, y además podríamos explicar sus propiedades. Espero que os haya gustado esta explicación y que os haya servido sobre todo. Un saludo y hasta la próxima.